¿Y si te dijera que algunas aguas no solo reflejan la luna, sino lo que te observa desde debajo de la superficie? Historias de terror y horror siempre circulan por las aldeas, pero existen ciertos relatos de horror que no mueren con el tiempo, esperan. En un pueblo olvidado, rodeado por un río aparentemente tranquilo, los habitantes juran que, en las noches adecuadas, una silueta surge caminando sobre la corriente, desafiando todo lo que crees que es posible. Quizás pienses que esto es solo superstición, fruto del miedo colectivo. Pero, ¿y si te contara que existen desapariciones sin explicación? Pescadores que regresaron mudos y familias enteras que nunca más cruzaron el puente de noche? Hay algo sobrenatural allí, algo que no se explica con lógica. ¿Y la peor parte? Esa cosa te llama por tu nombre. No estamos hablando de fantasmas comunes. Estamos hablando de una aparición que mezcla creencias antiguas, un miedo arraigado y un mal silencioso que sabe esperar. El tipo de presencia que no necesita correr, porque sabe que, tarde o temprano, te vas a acercar lo suficiente. Y cuando te acerques, no será el agua lo que te ahogue, será la mirada de algo que no pertenece a este mundo, pero que conoce cada detalle sobre ti, incluso tu nombre completo. Porque existen leyendas que viven solo en el imaginario, pero existen otras que caminan lentamente sobre el agua. El pueblo parecía vivir en paz, rodeado de campos silenciosos y un río que, bajo el sol, brillaba como cristal líquido. Pero cuando caía la noche, el mismo río adquiría un peso diferente, como si escondiera algo antiguo, cargado de maldad y angustia. Entre las conversaciones de bar y los rezos susurrados en las misas, siempre había un nombre que helaba el aire, el que camina sobre el agua. Una silueta alta, vestida de oscuro, con el rostro cubierto por algo que no era máscara ni piel. Algunos relatos de horror lo describían como un guardián sobrenatural, otros como el presagio inevitable de la muerte. Decían que esta figura no solo aparecía, sino que elegía. Los pescadores juraban que, en noches de niebla, veían el agua ondular como si obedeciera a pasos invisibles. Creencias indígenas se mezclaban con el catolicismo local, creando una red de fe y miedo que moldeaba cada relato. Unos creían que ahuyentaba el mal, otros estaban seguros de que lo traía. El terror estaba en el detalle. Cuando alguien desaparecía, los más viejos no buscaban culpables humanos. Solo miraban fijamente el río en silencio. Los más ancianos recordaban historias pasadas de generación en generación, siempre con el mismo desenlace: desapariciones inexplicables, cuerpos que nunca eran encontrados. En ciertos relatos, la silueta parecía observar desde lejos. En otros, avanzaba sobre la corriente con la calma de quien sabe que nadie se atreverá a acercarse. El miedo no estaba solo en lo que hacía, sino en lo que podría querer, y nadie parecía tener el valor de descubrirlo. Algunos sobrevivientes, si es que se les podía llamar así, volvían diferentes. Hombres fuertes, curtidos por el trabajo duro, regresaban mudos, incapaces de articular una frase sobre lo que habían visto. Las familias, sabiendo ya lo que eso significaba, evitaban preguntar. Era como si el propio acto de describir la aparición fuera abrirle la puerta para que regresara. El silencio se convertía en un pacto, y el pacto en un peso eterno. El río de día seguía engañando. Los niños jugaban en la orilla, las mujeres lavaban ropa y los reflejos del agua parecían limpios e inocentes. Pero para los que sabían, cada leve corriente escondía una fuerza invisible. El miedo no venía de lo que se veía, sino de lo que se sentía, como si las aguas guardaran un secreto sombrío, listo para emerger en cualquier momento. Lo más extraño era que, aunque todos en el pueblo conocían la leyenda, nadie se ponía de acuerdo en cómo terminaba. Algunos afirmaban que el espíritu solo observaba, otros decían que llamaba por el nombre de la próxima víctima. Y todavía había quienes juraban haber visto algo más, detalles que nunca se atrevieron a revelar. Quizás porque sabían que, cuanto más se habla de él,
más cerca viene. El narrador creció escuchando estas historias. Pasaba parte de su infancia en la casa de sus tíos, una construcción sencilla de madera que quedaba tan cerca del río que era posible sentir el olor húmedo de las orillas al despertar. Recuerda jugar en el porche durante las tardes mientras los adultos conversaban en voz baja sobre pescadores que no volvían. Siempre había un silencio pesado cuando alguien mencionaba al espíritu, como si pronunciar su nombre fuera una invitación para que el mal se acercara. Incluso de niño, él percibía el peso de esas conversaciones. No eran solo rumores de aldea, había miedo real en los ojos de los adultos. Cuando ocurría un ahogamiento, el ritual era siempre el mismo: un suspiro colectivo, una mirada rápida hacia el río y después silencio. Nunca se decía que la corriente se había llevado a alguien. Siempre se hablaba, con un escalofrío, de que el que camina sobre el agua había aparecido esa noche. El niño creció con un miedo casi irracional a cruzar el puente de noche. Sabía que era solo madera y hierro, pero bajo la débil luz de la luna parecía un pasillo estrecho sobre algo vivo. Evitaba incluso mirar hacia el centro del río, temiendo encontrar dos puntos oscuros, ojos fijos en él. Este miedo no desaparecía con el tiempo, al contrario, parecía arraigarse más con cada visita. Años después, ya adulto, casi no volvía al pueblo. La gran ciudad había engullido sus preocupaciones y las historias del río habían quedado guardadas en el rincón olvidado de la memoria. Pero todo cambió cuando recibió una llamada. Su primo necesitaba ayuda después de la muerte de su tío, un pescador experimentado que conocía cada curva de aquellas aguas y que, curiosamente, desapareció en una noche sin viento. Cuando regresó, sintió que nada había cambiado. El aire todavía era pesado, el olor del río aún invadía las mañanas y las conversaciones entre vecinos todavía cargaban ese tono de secreto prohibido. La diferencia era que, esta vez, él ya no era un niño escuchando desde lejos. Estaba en el centro de aquello, respirando el mismo miedo que antes solo observaba. En el fondo, él sabía que volver significaba exponerse, pero quizás inconscientemente quería entender. Saber si lo que había oído de niño era fruto de la imaginación popular o si el río realmente escondía algo que nunca debería ser visto. No sabía que esa respuesta llegaría más rápido y más cerca de lo que imaginaba. La primera noche fue demasiado tranquila, casi artificial, pero ya en la segunda el narrador comenzó a notar detalles que no quería percibir. Las ventanas cerradas no impidieron que escuchara, de madrugada, el sonido distintivo de pasos sobre el agua. No eran salpicaduras aleatorias, había ritmo, cadencia, como alguien caminando lentamente, cada paso seguido por un silencio sofocante. El miedo comenzó a tomar forma y con él la angustia de saber que aquello no era fruto de la imaginación. Al día siguiente, escuchó historias recientes de los habitantes diciendo que la entidad había vuelto. Un pescador juraba haber oído su nombre ser llamado desde el medio de la niebla. Otro, más viejo, dijo que vio la silueta de lejos y que el río parecía acompañar sus movimientos. Las palabras se repetían de boca en boca, cargadas de terror y horror, como si la aparición hubiera marcado su presencia varias noches seguidas. Fue entonces cuando decidió conversar con uno de los ancianos del pueblo, un hombre que ya había pasado más inviernos que todos allí y que cargaba en la mirada el peso de muchos relatos de horror. Con voz grave y pausada, describió al espíritu una precisión perturbadora. No deja huella, pero el agua se mueve con él. El narrador sintió un escalofrío en todo el cuerpo. Esa frase parecía cargar siglos de miedo condensados en pocas palabras. La descripción no se detuvo ahí. El anciano dijo que cuando él pasa, hasta la corriente cambia de dirección, como si obedeciera a sus pies. Lo comparó con un rey silencioso caminando sobre su propio reino líquido. El narrador no sabía si sentía más miedo o fascinación ante aquello,
Era como si estuviera escuchando no solo una leyenda, sino un testimonio arraigado en algo muy real. Esa noche, el viento parecía más denso y cada ruido en el techo sonaba como una advertencia. A lo lejos se podía oír el murmullo del río y era imposible ignorar la sensación de que algo se movía por allí. El peso del aire, la forma en que la oscuridad parecía más cerrada cerca de la orilla, todo apuntaba a una presencia que observaba en silencio. Intentó convencerse a sí mismo de que era solo coincidencia, pero lo que realmente lo inquietaba era la expresión del anciano al terminar la conversación. No era de susto ni de superstición, era de resignación, como quien sabe que, tarde o temprano, todos acaban viendo a él que camina sobre el agua. La invitación llegó de repente, como si fuera algo inofensivo. El primo, ignorando todas las advertencias de los vecinos, sugirió que fueran a pescar de madrugada. El narrador dudó, pero la insistencia fue tanta que acabó cediendo. Partieron antes de la medianoche, llevando linternas y un silencio incómodo entre ellos. Con cada paso hacia el río, el olor a barro mojado se hacía más intenso, impregnando el aire como un recordatorio de que ese lugar guardaba historias de terror que nadie se atrevía a olvidar. El puente apareció ante ellos como un pasillo suspendido en la nada. La niebla cubría la mitad del camino, como si escondiera algo más allá. El sonido grave del agua golpeando las piedras resonaba bajo sus pies, creando una sensación extraña, casi hipnótica. La luz de la linterna parecía ser engullida por el aire húmedo y cada sombra proyectada adquiría forma propia, alargándose sobre la barandilla de hierro. Fue cuando comenzó el silencio. Primero desaparecieron los grillos, después el sonido lejano de un perro se cayó. Luego, solo el río permanecía, pero incluso él parecía cambiar. Había salpicaduras, pero no había viento ni movimiento de peces. Y esa ausencia de lógica fue lo que le oprimió el pecho al narrador con un miedo frío y paralizante. La sensación de ser observado creció rápidamente. Era como si ojos invisibles atravesaran la niebla y se posaran sobre ellos. El narrador giró la cabeza hacia la orilla opuesta y por un instante que pareció durar minutos, la vio. Una silueta, alta, inmóvil, en medio del río. Estaba parada desafiando la corriente, como si el agua fuera suelo sólido bajo sus pies. No conseguía distinguir el rostro, pero sabía que había algo allí. Una presencia que parecía absorber todo el sonido y toda la luz a su alrededor. El cuerpo, vestido de oscuro, se erguía con una calma casi arrogante, y la sensación era que esa silueta sabía exactamente quiénes eran y por qué estaban allí. El narrador quiso hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. El primo, sin embargo, dio un paso adelante, como si esa visión hubiera despertado en él algo que el narrador aún no entendía. Y fue allí, en ese momento, que todo comenzó a moverse hacia un punto sin retorno. El primo dio otro paso hacia la orilla y el narrador se dio cuenta, horrorizado, de que comenzó a llamar a su tío fallecido. No era un llamado tímido, era como si realmente creyera que esa figura en medio del río era el mismo hombre que había desaparecido. Su voz resonaba en la niebla, cargada de una extraña mezcla de esperanza y miedo, mientras la corriente parecía silenciarse aún más para escuchar. Entonces, algo imposible sucedió. La figura respondió. Una voz grave, arrastrada, reverberó sobre el agua, pronunciando no el nombre del primo, sino el nombre completo del narrador. El sonido no solo se oía, se sentía, vibrando en los huesos, como si viniera de dentro de él. En ese instante, un frío punzante le recorrió la espalda, cortándole la respiración y haciendo que su corazón latiera tan rápido que parecía querer romperle el pecho. La presencia en medio del río comenzó a moverse. Paso tras paso, avanzaba lentamente sobre la superficie como si fuera un piso sólido, y cada movimiento levantaba pequeñas ondas que parecían obedecer a su mandato. No había prisa, pero había certeza.
Era como un cazador acercándose a su presa, sabiendo que no tiene a dónde huir. El narrador quería jalar a su primo de vuelta, pero sentía las piernas arraigadas al suelo. Era como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más pesado, casi líquido, dificultando cualquier movimiento. El rostro de la figura permanecía cubierto por la sombra, pero la sensación de ser observado de cerca era abrumadora. De repente, un olor extraño se esparció por el aire, algo entre agua estancada y hierro oxidado. Cada inspiración parecía envenenar un poco más el valor del narrador. Aún así, extendió el brazo para sujetar a su primo, sintiendo los dedos temblorosos y todo el cuerpo en alerta. La distancia entre ellos y la entidad disminuía a cada segundo y la tensión en el aire no dejaba dudas. Fuera lo que fuera esa cosa, no había venido solo para ser vista, tenía un propósito y estaban a punto de descubrirlo de la peor forma posible. La niebla, antes esparcida por el río, se cerró de repente como si tuviera vida propia. Ahora el narrador solo podía ver a pocos metros por delante. Todo más allá era un blanco denso, sofocante, que engullía cualquier forma o color. A su lado, el primo parecía hipnotizado, con los ojos fijos en la figura que se acercaba, como si ya no viera nada a su alrededor. Era como observar a alguien ahogarse de adentro hacia afuera. El primo comenzó a caminar hacia la orilla con pasos lentos, firmes, como si obedeciera a un llamado que solo él podía oír. El narrador lo agarró del brazo sintiendo una desesperación bruta, casi irracional. Pero al hacerlo, sintió algo aún peor, una fuerza contraria, proveniente de debajo de la superficie, que lo jalaba de vuelta hacia el agua. Fue entonces cuando percibió el contacto. Manos heladas, huesudas, le agarraban el brazo con una presión imposible para algo que estuviera dentro de un río profundo. El shock no fue solo físico, era como si esa frialdad atravesara la piel y quemara por dentro. Cada segundo en ese agarre era una eternidad, y tuvo la certeza de que si miraba hacia abajo, vería algo que no podría olvidar. La figura en el río soltó un grito que no parecía humano. Era un sonido imposible de clasificar, una mezcla de viento cortante y llanto ahogado. Ese lamento atravesó la niebla y pareció enroscarse en el pecho del narrador, arrancándole el aire. El primo, como respondiendo a una orden, se inclinó hacia adelante, listo para entrar en el agua. La lucha se volvió desesperada. El narrador jalaba a su primo hacia atrás mientras sentía las garras frías hundirse más en su carne, casi inmovilizándolo. El miedo ya no era solo por sí mismo, era la certeza de que, si lo soltaba, ninguno de los dos volvería de esa orilla. En el clímax del pánico, soltó un grito, no para pedir ayuda, sino para romper ese trance sofocante. Y por un instante, solo uno, la presión desapareció, como si las manos hubieran retrocedido hacia la oscuridad líquida. Pero el silencio que vino después no fue un alivio. Fue la certeza de que aquello no había terminado. Corrieron, no pensaron, no miraron hacia atrás, solo corrieron hasta sentir el suelo firme de la carretera bajo sus pies. El narrador jadeaba como si acabara de salir de una inmersión profunda, pero algo no tenía sentido. Miró hacia abajo y se dio cuenta. Los pies de ambos estaban empapados hasta los tobillos. Era imposible, no habían entrado en el río. El agua escurría fría por sus piernas y cada gota parecía cargar el peso de todo lo que acababan de enfrentar. El primo no decía una palabra. La mirada vacía, perdida en algún punto que no existía, era peor que cualquier grito de pavor. Esa expresión no era de quien había visto algo, sino de quien había sido tocado por algo. En las semanas siguientes permanecería así, silencioso, ajeno, como si parte de él se hubiera quedado atrapada en medio de esa corriente sobrenatural. El narrador, por otro lado, no tuvo descanso. Esa primera noche comenzaron las pesadillas. Siempre el mismo escenario, pasos lentos sobre el agua, el sonido grave y rítmico resonando en el vacío,
hasta que una voz llamaba su nombre completo. Se despertaba sudando, con la sensación de que, si miraba por la ventana, vería la silueta parada, esperando. Los días siguientes no ayudaron. Cualquier ruido lejano le recordaba el sonido de la corriente. Hasta la lluvia cayendo en el techo parecía tener un ritmo extraño, como si imitara aquellos pasos imposibles. Intentó convencerse de que era paranoia, pero el frío en la espalda cada vez que se acercaba al río le decía lo contrario. Evitar el lugar se convirtió casi en una obsesión. No pasaba por el puente, no caminaba cerca de la orilla, e incluso desviaba la mirada cuando el reflejo del agua aparecía por el rabillo del ojo. Pero en el fondo sabía que no importaba la distancia. Aquello lo había encontrado una vez y parecía capaz de encontrarlo de nuevo, porque en el silencio de las madrugadas más densas, él todavía podía oírlo. No era imaginación, no era el viento, eran pasos, acercándose lentamente como si el agua no fuera una barrera y el tiempo solo un detalle. Ahora cuéntame, después de escuchar esta historia, ¿todavía tendrías el valor de cruzar un puente sobre un río de noche? ¿Alguna vez has presenciado algo que no puedes explicar? ¿Una silueta? ¿Una voz? ¿Un sonido que hizo que el miedo congelara tu cuerpo? Escribe aquí en los comentarios lo que sentiste y cuáles son tus propios relatos de horror. Quiero saber si este tipo de aparición solo vive en las aguas de ese pueblo o si ya ha pasado por donde tú vives. Y piénsalo bien, si algún día oyes pasos en el agua cuando todo está en silencio, quizás no sea un pez ni el viento. Quizás sea algo que ha decidido encontrarte. Deja tu comentario, comparte tus experiencias y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así continúas recibiendo historias y relatos tan aterradores como este que acabas de escuchar, porque créeme, todavía hay muchas cosas que no sabes y que quizás sea mejor no saber.